Hablaremos sobre la derrama económica que se espera por el turismo gracias al puente del 20 de noviembre. Asimismo, veremos cuáles fueron los personajes más emblemáticos de la Revolución Mexicana. Veremos cuál fue el papel que jugaron algunas de las comunidades purépechas en este movimiento armado. También veremos cómo fue que este suceso histórico tuvo influencia en la música desde entonces hasta hoy en día. Y veremos lo que nos comenta un historiador sobre cómo ha ido cambiando el tradicional desfile del 20 de noviembre a través de los años. Quédate con nosotros, esto es 52 News. Comenzamos. Sean bienvenidos a 52 News, el noticiero semanal más objetivo de toda Morelia. Los saluda Irán Vázquez. De mi parte, Ricardo Nava. Primero que nada vamos con Christopher Bedoya y la nota que nos tiene preparada sobre la derrama económica y el turismo que se espera para este 20 de noviembre aquí en Morelia, Michoacán. Vamos contigo, Chris. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En declaración, la secretaria de Turismo del municipio de Morelia, Telma Quique Arrieta, declaró acerca del éxito que han tenido los eventos por parte de la organización municipal. Un claro ejemplo es el que tuvo el pasado Día de Muertos en el centro histórico de la ciudad de Morelia, por lo que para este 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, se están organizando eventos. Esto es lo que comenta al respecto. Vimos en el Día de Muertos pues que de una forma natural se hizo peatonal el centro de Morelia. Entonces, con estas actividades que en algunos periodos se fortalecen, lo que queremos generar es eso, que caminen por el Callejón del Romance, por esta calzada, pero sigan subiendo hacia la Plaza Valladolid y lleguen a las plazas principales, a la Melchor Ocampo y a la Plaza de Armas, y generar, bueno, pues también la compra y el movimiento del turismo por toda la ciudad. Además, afirma que se tiene un estimado en ocupación hotelera favorable. Veamos. Los hoteleros están reportando un buen número de reservaciones, un porcentaje muy bueno de ocupación si se concretan esas reservaciones que tienen hasta el momento. Además de la llegada imprevista de turistas, esto es lo que nos comenta. Han llegado mucho más personas y turistas a través de los aeropuertos, del aeropuerto de Morelia, y bueno, pues esto yo creo que también va a tener un incremento al cierre del año, lo esperamos así. Por lo que se estima una incrementación en la derrama económica en la ciudad de Morelia con un comparativo al año pasado. En la rama económica estamos hablando cercanos a los 2,000 millones de pesos, lo que deja el tema del turismo, turistas y visitantes. Informó para 52 News, Christopher Bedoya. Después de esta nota que nos dio nuestro compañero Christopher Bedoya, ahora vamos a analizar cuáles fueron algunos de los personajes más emblemáticos de este hecho histórico de nuestro país. Para esto, vamos con nuestra reportera, Yunen Villaseñor. Vamos contigo, Yuyu. La revolución ha sido considerada como el acontecimiento político-social más importante del siglo XX en México, pero no pudo ser posible sin campesinos, militares, generales y profesionistas que retumban en las páginas de la historia como los responsables de delinear los capítulos de este movimiento armado. Te presentaré las acciones más destacadas de los personajes más representativos. Porfirio Díaz. Con su larga permanencia en el poder, hubo varios progresos muy significativos para el país, como la implementación de una ambiciosa red de ferrocarriles, que en su momento comunicó a varios puntos de la República muy apartados entre sí, o la apertura de varios sectores económicos e industriales del país al capital privado y extranjero. Francisco y Madero. Desde prisión, Madero suscribió el Plan de San Luis, cuya máxima era la no reelección de don Porfirio, encabezando un movimiento que terminaría derrocando al general Díaz. Emiliano Zapata. Sus ideales de tierra y libertad lo llevaron a proclamar el Plan de Ayala, documento que exigía a los dueños de las haciendas la devolución de las tierras a la clase trabajadora, la campesina. Francisco Villa. Después de secundar la revolución de Madero y colaborar con Venustiano Carranza para vencer al general Huerta, siempre se mantuvo en franca rebeldía contra todo sistema impuesto, y su fama de gran militar lo llevó a vencer a los enemigos de las fuerzas oficiales en Zacatecas. Y para concluir, Venustiano Carranza. A él debemos la convocatoria al Congreso que el 5 de febrero de 1917 promulgó la Constitución que actualmente rige a nuestro país. Reportó para 52 News, Yunen Villaseñor. Muchísimas gracias, Yunen, por tu nota. Vamos contigo, Karina Cuevas, para que nos hables sobre la participación purépecha en la revolución.
En la comunidad purépecha de Cebina, la Revolución Mexicana se ha convertido en un acontecimiento de ingrato recuerdo para sus habitantes, presente en narraciones, pero también en prácticas comunitarias o creencias generalizadas. Se conmemora también cada 20 de noviembre en forma de desfile. El evento entonces adquiere características nacionales, aunque sin dejar de lado los referentes locales. Cebina, comunidad purépecha ubicada en el corazón de la meseta purépecha del estado de Michoacán. Su población es aproximadamente de 5,000 habitantes. Su lengua es el castellano y pertenece al municipio de Nahuatzen. La comunidad tiene una forma definida de interpretar aquellos acontecimientos históricos que consideran importantes, dentro de los cuales la revolución ha jugado un papel destacado. Este movimiento revolucionario dio inicio el 20 de noviembre de 1910 con Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza entre los más emblemáticos. Este levantamiento dio pie a una guerra civil por más de 10 años contra el latifundio y la prolongada dictadura de Porfirio Díaz. En efecto, bajo el mando de Francisco I. Madero, en los diferentes puntos de la República, los purépechas se levantaron en armas al grito de sufragio efectivo, no reelección, exigiendo la dimisión del general Porfirio Díaz. La nación demandaba, además de estos derechos civiles y políticos, los principios democráticos y sociales esenciales como la igualdad, la justicia, la equidad y la libertad. La Revolución Mexicana sentó así las bases para la construcción de una nación socialmente democrática. El periodo revolucionario estuvo marcado en la región por las continuas incursiones de combatientes de diversos signos que amenazaban las poblaciones. Localmente se configuraron los bandos de los agraristas, revolucionarios y anticlericales contra los conservadores, católicos y antirrevolucionarios. En la década de los 20, Primo Tapia, líder purépecha, encabezó el movimiento agrarista de la Liga de Comunidades Agrarias de Michoacán contra el que permitió a la comunidad purépecha la recuperación de tierras. Vemos que la revolución para los cevinenses está muy alejada de fechas importantes, de nombres relevantes, de batallas cruciales o de salidas y entradas de presidentes. No existen los carrancistas o los villistas, ni plan de Guadalupe o de Ayala. Por el contrario, existen hambrunas, desgracias, violaciones y saqueos, hombres locales y regionales, leyendas, cuentos y espacios propios que recuerdan hechos del momento que permanecen en su memoria. Este es el acontecimiento local, el significado con códigos propios que todos los miembros de la comunidad reconocen y saben interpretar. Gracias, Karina Cuevas. Ahora vamos a un pequeño corte comercial y después continuamos para ver más contenido en 52 News. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la primera vez que sentiste que la música contaba tu historia? Hablaba de ti y de ti. Te acompañaba. Encontraste el refugio del mundo. ¿Recuerdas lo que sentiste en tu primer concierto? Como tu primer amor. La primera vez que te sentiste parte de algo que te hermanaba con todos. Algo más grande que tú. La guitarra contra el pecho, el tacto sobre el piano, cuerdas, teclas, alientos, percusiones, voces. El sonido emociona al cuerpo, hace vibrar la piel. La música resonando en tu corazón. ¿Recuerdas lo que sentiste? Del 11 al 27 de noviembre, Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Vuelve a sentir. Regresamos de estos cortes comerciales y estamos aquí en 52 News. Ahora vamos con Christopher Bedoya, quien nos preparó una nota acerca de la exposición fotográfica de la Revolución. Vamos contigo, Chris. Uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América es sin lugar a dudas la Revolución Mexicana, pero este movimiento no solo fue la libertad ante la dictadura porfiriana, la cual duró 30 años. También existieron manifestaciones progresivas de lucha poco reconocidas como la libertad de prensa y el reconocimiento de la mujer en papeles fundamentales. Los datos son explicados mediante la exposición fotográfica llamada La Fotografía en la Revolución Mexicana, traída del acervo de la Fototeca Nacional de Pachuca Hidalgo a la ciudad de Morelia.
Nos encontramos en el Archivo Histórico y Museo de la ciudad de Morelia, Michoacán, en donde fue inaugurada la exposición fotográfica de la Revolución Mexicana. Al respecto nos cuenta la directora e historiadora Rita Hernández Hernández. Nos platica al respecto de esta exposición y qué es lo que pretende con ello. Cuando se da este movimiento ocurre que las autoridades salen y hay una movilización muy intensa en ese momento. Se ve una de las imágenes, se ve a algunos vendedores, voceadores de periódico que están corriendo porque las autoridades les están decomisando los periódicos. Son momentos que captan en ese instante los conocidos ya hoy por hoy fotoperiodistas o fotoreporteros. Estaban obviamente ejerciendo su libertad de expresión y considerando o manifestando su postura en contra del movimiento o el periodo que se estaba viviendo. La mujer aparece ya como a la par. En determinado momento hay imágenes que las captan con su uniforme, ¿sí? De guerra, ¿sí? También con algunos reconocimientos, algunas medallas. Uno pudiera suponer que la mujer en ese momento no tuvo cabida. Las imágenes lo están demostrando. Y por el otro lado están las imágenes ya muy conocidas de las tradicionales Adelitas. Sin embargo, no solamente fue un papel desempeñado pasivo, al contrario, les compartía hace un momento que en una ponencia nos mencionaron de que las Adelitas, cuando estaban dando los alimentos a las tropas militares en el papel revolucionario donde envolvían los alimentos, era la forma de que se estaban mandando mensajes secretos. Sí, entonces pudiera ser algo muy pasivo, insisto, pero era la forma de que ellas participaban. Entonces, con esto también se pueden retomar discursos ya de género, de rescate de género, de la participación de la mujer. Por lo tanto, el recorrido a esta exposición nos da muchas vertientes: la libertad de expresión, el fotoperiodismo, historia de la imagen en ese periodo, de la mujer, de los niños también. Cabe recalcar que la exposición fotográfica cuenta con 92 muestras, las cuales estarán presentes a partir del día 17 de noviembre al 17 de febrero en la ciudad de Morelia, Michoacán. Informó para 52 News, Christopher Bedoya. Gracias, Christopher. Ahora regresemos de nuevo con nuestra compañera Yunen Villaseñor, pero ahora nos tienen una nota preparada sobre la Revolución Mexicana y cómo se involucra la música con ella. Vamos contigo, Yunen. La Revolución Mexicana dejó varias cosas buenas, y una de tantas fueron sus canciones, que ya más de uno ha cantado, pero ¿sabes por qué motivo fueron escritas o cuál es su significado? A continuación te presentaré 3 de las canciones más importantes de esa fecha. En primera tenemos la Adelita. Los historiadores han desempolvado la verdadera identidad de la famosa Adelita del popular corrido. Se identificó como Adela Velarde Pérez, que se desempeñaba como asistente de urgencias en el pelotón de División del Norte. Originaria de Chihuahua, ella fue la mujer a la que se refieren en este popular corrido, y curiosamente su abuelo fue amigo del presidente Benito Juárez. El soldado malherido Antonio del Río Armenta creó este corrido para Adelita al estar en urgencias como agradecimiento y cortejo hacia su belleza. La canción de Adelita se usó como himno de batalla, y se convirtió en un símbolo para los soldados mexicanos que buscaban el coraje para imponerse ante los opresores. En segundo tenemos La Cucaracha. Este corrido es probablemente la canción con la que más se identifica a México en el mundo, debido a su popularidad. No se tiene una fecha exacta en la que se compuso, pero se sabe que fue como señal de apoyo a sus tropas. La letra de este popular corrido se puede interpretar de la manera más metafórica, tomando a la cucaracha como una representación de la marihuana, o en la vida del bajo mundo es como una palabra del barrio para referirse a la diversión con los amigos. Existe también una leyenda urbana sobre este popular corrido, que en una cabalgata en Morelos, Michoacán, el general Pancho Villa se quemó ambos pies en una fogata mal apagada, y con un poco de vergüenza y vendajes por todos lados, ensilló el caballo con la ayuda de su gente, y su postura no era la de siempre, así que sus camaradas de alto rango, entre risas discretas, lo comparaban con una cucaracha, apodo que se hizo popular entre todo el pueblo. Y por último, la carabina 30-30. La carabina es un arma de fuego regularmente usada por regimientos y guardias, debido a su tamaño, portabilidad y con efectos igual de destructivos que un fusil.
Carabina 3030 es un canto de lucha de los que van cantando en grupos para agarrar valor y coraje antes del combate. Su letra nos refiere a una serie de acciones las cuales tienen que ver con el levantamiento magonista en contra del régimen de Don Francisco I. Madero el 31 de octubre de 1911, a quien desconocen su triunfo para proponer a Emilio Vázquez Gómez como presidente de la República. La Revolución Mexicana se hizo primero a caballo y luego en tren, de ahí que los campesinos, vaqueros y demás miembros que salieron a tomar las armas de amparo del Plan de San Luis buscaban conseguir una 30-30. Desde el siglo XIX, las carabinas eran usadas preferentemente por la caballería, pues tenía la peculiaridad de usarla mejor por su tamaño, mientras que los soldados de infantería portaban armas más grandes y con mayor potencia, efectivas por su rapidez y su alcance corto, pero preciso. Reportó para 52 News y un Villaseñor. Muchísimas gracias por tu nota, Junen. Karina Cuevas nos tiene preparada una entrevista con un historiador. Vamos contigo, Cari. Dante Mendoza de León, historiador por la Universidad de Guanajuato, 40 años, profesor de la Universidad Nueva España. Desde los lamentables granazos de septiembre del 2008 cambió toda la serie de dinámicas con respecto a varias celebraciones cívicas, entre ellas los desfiles, sobre pretexto o quizá con razón de las cuestiones de seguridad. Cambió toda la dinámica de los desfiles, se militarizaron durante todo el periodo, lo último que quedó del periodo de Felipe Calderón, para cuidar sobre todo a los estudiantes, sobre todo en la educación básica. Algunos estudiantes de preparatoria empezaron a participar, pero las instrucciones eran que los pelotones fueran más pequeños, los desfiles serían más cortos, serían más céleros, no era el tradicional recorrido de anteriormente, donde desfilaban todas las escuelas completas, donde veíamos a niños desde primaria, secundaria, ya no. La gente empezó a perder esa tradición, ese entusiasmo, esas ganas de participar en eventos masivos. Ese hecho nos dolió a los michoacanos, nos marcó y generó una política de poca participación, le quitó esa alegría, ese glamour, ese orgullo, esas ganas de querer participar, y ahora las escuelas nos vemos en la necesidad de tomar otra serie de elementos para fomentar la participación. Para nosotros como institución no nos ha llegado la invitación, no hay ninguna indicación. En los desfiles cívicos de septiembre sí hubo una participación, pero en este caso el conocimiento que tenemos es que fue el enfoque más hacia las escuelas públicas. Las cuestiones históricas han sufrido un cambio muy diferente, pues, las celebraciones han cambiado. Recordar que ahora ya la expropiación petrolera ya no se celebra, ¿no? Resulta muy difícil porque todo el sistema educativo nacional con las reformas ha generado una política donde las humanidades cada vez han estado más relegadas. Los espacios que tienen los historiadores cada vez son más acotados o se van vertidas hacia la comercialidad, como lo vemos con Enrique Krause. Cada vez la historia de bronce, de héroes y villanos propuestos por el Estado es la que impera. Y hay pocos espacios y poco interés por una historia crítica. Entonces nos resulta difícil a nosotros como historiadores crear esa conciencia ante un pueblo que lo que más decide es olvidar su historia y que no le importa, aunque la consume solo en ámbitos turísticos. El discurso de la revolución ha cambiado, hoy día cada vez más se pretende olvidar la parte revolucionaria, la parte de independencia, cada vez tenemos más hacer caso omiso de las cuestiones del pasado y solo pensar en un futuro sin entender todo nuestro proceso histórico. Y no se puede hacer porque no hay el interés social. Muchas gracias, Karina, por esta nota. Y esperamos que la siguiente semana también nos sintonicen. Yo soy Irán Vázquez. Yo, Ricardo Nava. Hasta la próxima.